Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con la mejor energía y listos para el chismecito del bueno porque hoy tenemos tela para cortar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida a este rinconcito donde desmenuzamos los dramas, amores y secretos de nuestros famosos favoritos. Si ya eres de la casa, sabes que aquí no nos guardamos nada y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos de ustedes les voló la cabeza, un tema que nos hizo soltar en serio, con toda la fuerza del alma y que nos tiene todavía con la boca abierta. Y no estoy hablando de la última tendencia en TikTok, aunque ya casi. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente de ese supuesto amor secreto que al parecer nadie vio venir. Nadie. Bueno, quizás algunos ya sospechaban, pero la confirmación, el boom, fue algo que nos tomó por sorpresa a todos. Y sí, como se imaginarán, vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada foto sospechosa, cada comentario en redes sociales, todo lo que nos lleve a entender cómo demonios pasó esto, cómo surgió ese romance que aparentemente estaba escondido a plena vista. Así que si ya estás con tu cafecito, tu té o lo que sea que te guste para chismear, relájate, ponte cómodo, y acompáñame en esta aventura porque hoy vamos a investigar el misterio de Hande y Kerem, el amor que nadie vio venir. Y antes de que se me olvide, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y dejar un like si este tema les resulta tan jugoso como a mí. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el chismecito. Y es que, a ver, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem era innegable. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón a todos, la chispa entre ellos era palpable. En cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, había algo más que una simple amistad, una simple relación de trabajo. Pero la verdad, muchos de nosotros lo atribuimos a la magia de la actuación, al talento que ambos tienen para hacernos creer que ese amor era real, aunque solo fuera en la pantalla. Pensábamos que eran excelentes actores y lo son, pero resulta que la realidad superó la ficción, y ese amor que veíamos en la serie era más real de lo que imaginábamos. Claro que después de la confirmación oficial, ahora vemos todo con otros ojos, ahora analizamos cada gesto, cada publicación, cada comentario, y nos damos cuenta de que las pistas estaban ahí, siempre estuvieron ahí, solo que nosotros, como buenos despistados, no las vimos. Es como cuando buscas algo y lo tienes justo enfrente, pero no lo ves hasta que alguien te lo señala, pues algo así nos pasó con el romance de Hande y Kerem. ¿Pero cuál fue el inicio de todo esto? ¿Cómo pasaron de ser compañeros de set a pareja? Pues, ahí está el misterio. Los rumores empezaron a surgir desde que se anunció la serie, pero como dije antes, muchos lo tomamos como simple especulación, como una estrategia de marketing para generar más expectativas sobre la producción. Pero poco a poco los rumores se fueron intensificando, las fotos sospechosas empezaron a aparecer en redes sociales, y aunque ninguno de los dos confirmaba nada, era evidente que algo más estaba pasando. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos con amigos, viajando, y aunque trataban de mantenerlo en secreto, las miradas de complicidad los delataban. Esas miradas que no puedes fingir, esas son las que nos dieron la primera pista de que lo que veíamos en la pantalla era también lo que sentían fuera de ella. Claro, las cosas no fueron fáciles para ellos, porque, a ver, ser una pareja de famosos no es nada sencillo. La presión de los medios, los comentarios de los fans, las críticas, todo se convierte en un gran problema para una pareja que solo quiere vivir su romance en paz. Y es que cuando eres una figura pública, no solo vives tu vida, sino que la vives también bajo la lupa de todos. Cada paso que das, cada palabra que dices, es analizada, criticada, interpretada de 1000 maneras diferentes, y eso puede llegar a ser muy agotador y más aún para una relación que está comenzando. Y quizás eso fue lo que los llevó a mantener su romance en secreto durante tanto tiempo, quizás buscaron la privacidad para conocerse mejor, para construir su relación lejos de los flashes y la atención mediática. Y hay que decir que lograron mantener su secreto por un tiempo considerable, hasta que la presión mediática, los rumores y las inevitables filtraciones hicieron imposible seguir escondiendo lo que ya era un secreto a voces. Y es que, a ver, con lo talentosos, guapos y carismáticos que son, era imposible que no surgiera algo entre ellos. Y la química que mostraban en la pantalla se convirtió en realidad.
Los momentos que compartían como Eda y Serkan en la serie, ahora los vivían como Hande y Kerem. Esa es la magia de la vida real. Es como si la serie hubiera sido un pretexto para que sus almas se encontraran y se unieran para siempre. Y es ahí donde entra en juego la amiga de Hande. Y es que si bien la relación entre Hande y Kerem era un secreto para el público en general, parece que no lo fue para todos. Hay una figura clave en esta historia, una persona que al parecer, jugó un papel importante en el inicio de este romance, la mejor amiga de Hande. Los rumores apuntan a que ella fue la que unió los hilos, la que vio la chispa entre ellos y la que animó a Hande a darle una oportunidad a Kerem. Es como esa amiga que todos tenemos, que sabe todo de nosotros, que nos aconseja, que nos conoce mejor que nadie y que es capaz de ver cosas que nosotros no vemos. Y parece que en este caso, esa amiga, fue la cupido secreta de Hande y Kerem. Porque en una relación, la opinión de las amigas es muy importante, sobre todo cuando estás dudando si arriesgarte o no y seguramente, la amiga de Hande, al ver que la química entre ellos era real, la animó a dejar de lado los miedos y darle una oportunidad al amor. Y es que, seamos sinceros, muchas veces necesitamos ese empujoncito, esa voz de aliento que nos diga que vale la pena arriesgarse, que no tenemos nada que perder. Y parece que la amiga de Hande fue esa voz, la que la guió, la que la apoyó y la que hizo posible que este romance se hiciera realidad. Y esto nos deja pensando en cuántas historias de amor empiezan gracias a una amiga o amigo que hace de cupido sin que nos demos cuenta. Cuántas veces alguien cercano a nosotros, que nos quiere y nos conoce bien, es el que ve la conexión que hay entre dos personas y el que hace todo lo posible por unirlas. Y es que los amigos son la familia que elegimos, y cuando ellos están felices, nosotros también lo estamos. Y quizás la amiga de Hande sabía que ella merecía ser feliz al lado de Kerem, y por eso hizo todo lo posible para que este amor se diera. Y es que a veces el amor está ahí, a la vuelta de la esquina, pero necesitamos que alguien nos abra los ojos para darnos cuenta de que eso que tanto buscábamos, lo teníamos justo enfrente. Y esa persona, en esta historia, fue la amiga de Hande, la que en silencio, unió los hilos y creó la magia. Y si nos ponemos a pensar, es algo muy bonito porque nos demuestra que el amor no solo es cosa de dos, sino que muchas veces necesita el apoyo, el empujón y la ayuda de aquellos que nos quieren. Y es que el amor no se trata de solamente dos personas sino de toda la red de personas que están alrededor, las que apoyan, que aman y que acompañan, y la amiga de Hande sin dudas hizo un papel excelente en todo este romance. Y hablando de redes sociales, es ahí donde encontramos la mayor parte de las pistas de este romance, porque en el mundo moderno, las redes sociales se convirtieron en el diario íntimo de todos, y los famosos no son la excepción. Y aunque trataban de mantener su relación en secreto, era imposible que no dejaran rastros digitales que nos dieran alguna pista de lo que estaba pasando. Y es que analizando las publicaciones de ambos en redes sociales, nos damos cuenta de que las pistas estaban ahí desde hacía tiempo, solo que nosotros, como dije antes, no las supimos interpretar. Fotos en los mismos lugares, comentarios sospechosos, likes estratégicos, todo nos indicaba que había algo más entre ellos que una simple amistad. Y es que en este mundo de likes y comentarios, los pequeños detalles hacen la diferencia, y si eres un buen stalker, como lo somos muchos de nosotros, te das cuenta de que hay algo más que está pasando. Y es que las redes sociales son una ventana a la vida de los famosos, pero también son un campo minado de pistas y mensajes ocultos. Y los fans, como buenos detectives, saben cómo descifrar esos mensajes, cómo encontrar esas pistas y cómo unir los puntos para llegar a la verdad. Y aunque al principio trataban de ser discretos, poco a poco fueron soltando pequeñas migas de pan, pequeños indicios que nos hacían sospechar que había algo más entre ellos que una simple amistad. Y es que en el amor, la discreción puede ser un aliado, pero también puede convertirse en un juego de gato y ratón, en el que los fans siempre están un paso adelante. Y es que los fans, somos la policía de Internet y no perdonamos nada. Y aunque algunos quizás pensaron que esto era solo una campaña de marketing para promocionar la serie, la realidad es que la química entre ellos era innegable y los gestos hablaban por sí solos. Miradas, risas, pequeños roces, todo indicaba que el amor había traspasado la pantalla y se había instalado en la vida real. Y es que cuando hay amor de verdad, no hay estrategia de marketing que pueda igualarlo, no hay actuación que pueda fingirlo, es algo que se siente, que se ve, que se transmite. Y Hande y Kerem, a pesar de que trataban de mantener su relación en secreto, no pudieron evitar que ese amor se hiciera visible para todos. Y es que al final el amor siempre encuentra la manera de salir a la luz,
no importa cuántos obstáculos haya, no importa cuántos secretos se intenten guardar, el amor siempre se abre camino. Y es que cuando hay una conexión real, es imposible ocultarla. Los ojos brillan, las sonrisas se vuelven más sinceras, las conversaciones fluyen de forma natural, todo cambia y todo se ve diferente. Y eso fue lo que vimos en Hande y Kerem, un cambio, un brillo, una complicidad que no podían ocultar. Y aunque al principio trataron de mantenerlo en secreto, fue imposible evitar que el amor se hiciera visible para todos. Y es que, a ver, el amor no entiende de secretos, no entiende de reglas, el amor simplemente es. Y en el caso de Hande y Kerem, su amor fue como una bomba que explotó y nos dejó a todos con la boca abierta. Y una de las cosas que más nos gustó, es que ellos siempre han sido muy respetuosos con su privacidad, no han caído en el juego de la prensa rosa, y han preferido mantener su relación lejos de los focos y la atención mediática. Y esa es una cualidad que todos admiramos. Y es que, a ver, en un mundo donde todo se comparte en redes sociales, donde los famosos viven de la exposición mediática, es admirable que Hande y Kerem hayan buscado la privacidad para su relación. Y esto es una muestra de que no todo vale en el mundo del espectáculo, que hay cosas que es mejor mantener en secreto, que hay momentos que es mejor vivirlos lejos de la mirada de los demás. Y esa decisión fue aplaudida por muchos fans que, a pesar de querer saber todo sobre ellos, entendieron que necesitaban espacio y privacidad para que su relación prosperara. Y es que, a ver, el amor es algo muy íntimo, muy personal, y no todas las relaciones están hechas para ser compartidas con el mundo entero. Y Hande y Kerem lo entendieron muy bien, prefirieron vivir su amor en silencio, construir su relación en la intimidad, lejos de los comentarios y las críticas. Y es que, a ver, las relaciones de famosos están bajo un microscopio constante, cualquier cosa que hagan se convierte en noticia, cualquier comentario que digan se viraliza en segundos. Y eso puede ser muy agotador para una pareja que solo quiere estar junta y amarse en paz. Y la decisión de mantener su relación en secreto fue una muestra de madurez, una muestra de que el amor es más importante que la fama, una muestra de que no todo vale por conseguir un titular. Y es que, a ver, hay cosas que valen más que la fama, y el amor es una de ellas, y ellos lo supieron demostrar al proteger su relación de la mirada mediática. Y es que cuando el amor es verdadero, no necesita ser exhibido, no necesita ser probado, simplemente se vive, se siente y se disfruta en la intimidad. Y Hande y Kerem nos enseñaron que el amor verdadero es así, algo que se construye en silencio, algo que se fortalece en la intimidad, algo que no necesita ser validado por nadie más que por ellos mismos. Y es que, a ver, en un mundo donde todo es efímero, donde las relaciones cambian constantemente, es refrescante ver una pareja que se toma su tiempo, que se da espacio y que valora la privacidad por encima de la exposición. Y Hande y Kerem se convirtieron en un ejemplo de que el amor verdadero se vive en silencio y se comparte solo con aquellos que realmente importan. Y a pesar de que todos queríamos saber cada detalle de su romance, todos entendimos y respetamos su decisión de mantenerlo en secreto. Porque al final lo que más nos importa es verlos felices, verlos disfrutando de su amor, y eso, al parecer, es lo que están haciendo. Y es que, a ver, cuando se trata del amor, lo más importante es la felicidad de las personas involucradas, y si ellos son felices manteniendo su relación en secreto, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Porque, a ver, el amor es como un jardín, necesita ser cuidado, regado y protegido para que florezca, y ellos lo han hecho muy bien. Y es que, a ver, cuando el amor es verdadero, no importa si es secreto o público, lo importante es que las personas sean felices juntas. Y Hande y Kerem, a pesar de todos los obstáculos, han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad. Y ahora, con la confirmación oficial de su relación, los vemos más felices que nunca, compartiendo momentos juntos, disfrutando de su amor, y eso es lo que realmente importa. Y es que al final el amor siempre gana, no importa si es secreto o público, lo importante es que sea verdadero. Y es que, a ver, la historia de amor de Hande y Kerem es una muestra de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad, que puede ser silencioso y secreto, pero también fuerte y verdadero. Y esta historia nos enseña que a veces el amor está justo delante de nuestros ojos, solo que necesitamos abrir bien los ojos para darnos cuenta de que está ahí. Y nos enseña también que las amistades son muy importantes en nuestras vidas, que a veces, esa amiga o amigo que tanto queremos es el que nos ayuda a encontrar el amor, el que nos da el empujón que necesitamos para arriesgarnos y ser felices. Y nos enseña que la privacidad es muy valiosa en una relación,
que no todas las historias de amor necesitan ser compartidas con el mundo entero, que a veces el silencio y la intimidad son los mejores aliados. Y por supuesto nos enseña que el amor siempre encuentra la manera de salir a la luz, que no importa cuántos obstáculos haya, no importa cuántos secretos se intenten guardar, el amor verdadero siempre gana. Y es que al final el amor es la fuerza más poderosa del mundo, es lo que nos mueve, lo que nos inspira, lo que nos hace felices. Y la historia de Hande y Kerem es una muestra de que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad. Y es que, el amor no tiene reglas, no tiene límites, simplemente sucede, y cuando sucede, todo cambia. Y en el caso de Hande y Kerem, el amor les cambió la vida, les dio felicidad, les dio una razón para sonreír y para luchar por su relación. Y su historia sin duda nos inspira a creer en el amor verdadero, a no tener miedo de arriesgarnos y a luchar por lo que queremos. Y aunque al principio muchos no vieron venir este romance, ahora lo vemos con otros ojos, ahora entendemos que el amor siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Y es que, el amor es como un misterio, a veces lo vemos claro desde el principio, y a veces necesitamos tiempo para entender lo que está pasando. Y la historia de Hande y Kerem es un misterio que por fin podemos entender, y que nos deja un sabor dulce y una sonrisa en el corazón. Y es que, el amor es una aventura, una montaña rusa de emociones, y la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de que vale la pena subirse a esa montaña rusa y disfrutar del viaje. Y es que al final lo más importante es ser felices, y si el amor es el camino para lograr esa felicidad, entonces a darle con todo. Y su historia sin duda nos hace reflexionar sobre el amor, sobre la amistad, sobre la privacidad y sobre la importancia de seguir nuestros corazones. Y es que al final, lo que más importa es ser auténticos y vivir el amor a nuestra manera. Y la historia de Hande y Kerem nos enseña que no hay reglas para el amor, que cada historia es diferente y que lo importante es ser felices. Y con esta reflexión, vamos llegando al final de este vídeo, pero antes, vamos a resumir los puntos principales de esta historia de amor que a todos nos voló la cabeza. Y es que, primero que nada, vimos cómo la química entre Hande y Kerem era innegable desde que los vimos en Senkalkam, pero muchos lo atribuimos a la magia de la actuación. Luego descubrimos que los rumores de su romance estaban ahí desde hacía tiempo, pero que muchos no los quisimos ver. También hablamos de cómo la mejor amiga de Hande jugó un papel importante en el inicio de esta relación, como una cupido secreta que los unió en silencio. Después vimos cómo las redes sociales estaban llenas de pistas y mensajes ocultos que nos indicaban que había algo más entre ellos que una simple amistad, y cómo los fans, como buenos detectives, los fuimos descifrando. Y por último hablamos de cómo Hande y Kerem decidieron mantener su relación en secreto, como una muestra de que la privacidad es muy valiosa y de que el amor verdadero no necesita ser exhibido al mundo entero. Y sin duda, esta historia nos enseñó mucho sobre el amor, sobre la amistad, sobre la privacidad y sobre la importancia de seguir nuestros corazones. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo, por acompañarme en este chismecito y por formar parte de esta comunidad que tanto amo. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo y que hayan aprendido un poquito más sobre la historia de Hande y Kerem. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Quiero saber si también les voló la cabeza este romance. Y también quiero saber, ¿qué otra historia de famosos les gustaría que investiguemos? Dejen sus sugerencias en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es muy importante para que este canal siga creciendo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más que agregar, me despido de ustedes con un abrazo virtual gigante y diciéndoles que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Los quiero mucho. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Hasta la próxima.